Ya, por ejemplo, tenemos acá, y una pregunta, por ejemplo, podría ser dibujar todos los perfiles posibles. Se me fue eso. Ah, no, ahí está, todos los perfiles de flujo posibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí se nos da estos tipos de condiciones de borde. Puede no darte, pero bueno, en este caso se nos da este tipo de condiciones de borde. Y en base a esto, pues nosotros tenemos que empezar a dibujar todos nuestros perfiles de flujo. Entonces, algo que para empezar sería bueno caracterizar sería este tipo de líneas segmentadas, donde por ejemplo acá nos dice que es una altura crítica, acá tenemos una altura normal. Entonces vamos a poner eso. Esta es la altura normal. Y esta de color rojo es la altura crítica. Entonces una vez que nosotros tenemos estas condiciones de borde y tenemos bien claro eh, caracterizado la altura normal y la altura crítica, pues ya podemos empezar a dibujar nuestros perfiles. Todos los perfiles de flujo posible. Bien, entonces empecemos. Esto se parece además a un problema que ya hicimos, entonces va a resultar muy sencillo. Empezamos viendo de que la altura crítica es mayor a la altura normal, entonces cuando tenemos una altura crítica mayor a la altura normal, teníamos los perfiles del tipo steep con pendiente fuerte. Entonces acá vamos a decir, vamos a tener perfiles del tipo S, debido a que la altura crítica es mayor a la altura normal. Empezamos de nuestra condición de borde, que sería nuestra compuerta, y sabemos que nuestros perfiles del tipo S tienen este comportamiento. Debí sacar captura igual a eso. Ok, tiene este comportamiento. Miren que el S2 tendría que ser un S2, tiene este comportamiento. Entonces, voy a hacer justamente eso para repasar. Entonces, tendríamos algo así. Ya que está en la zona 2, sería un tipo S2. Hay algo muy interesante. No necesariamente tiene que llegar no necesariamente va a llegar justo a la altura normal. Miren que llegó hasta a una cierta distancia de la altura normal y esa va a ser nuestra condición de borde para trabajar este tramo. Entonces veamos este tramo, que en este tramo tenemos la altura normal mayor a la altura crítica. Nosotros sabemos que acá tenemos, cuando tenemos la altura crítica mayor a la altura normal, no, perdón, la normal a la mayor a la altura crítica, tenemos perfiles del tipo M. Y habíamos visto nosotros que perfiles del tipo M tenemos de este tipo. Por ejemplo, vamos a tener en la zona 3 uno del tipo M3 y va a tener este tipo de comportamiento. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Esto vendría algo de esta manera. Y es un M, son perfiles del tipo M debido a que la altura normal es mayor a la altura crítica. Entonces, ahora el detalle está en cómo pasar de a partir de este punto, o sea, cómo conectar a esta condición de borde. Y por eso habíamos comentado lo que se hace es trabajar de aguas abajo hacia aguas arriba. Porque nosotros, en realidad, lo que hemos hecho, hemos partido todo de esta manera. Vamos a ir trabajando de esa forma. Ahora tendríamos que eh, dibujar el perfil del flujo, pero a partir de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces eso nos va a ayudar a partir de estas condiciones de borde, tendríamos que trazar, que en este caso tendría que ser un perfil del tipo M2. Y sabemos que un perfil del tipo M2 va a tener este tipo de comportamiento que se acerca asintóticamente a la altura normal. Y había dicho que la única forma de unir esta, estos dos perfiles, porque este es un M3 y el de acá tendríamos uno del tipo M2, sería a partir de un resalto hidráulico. Entonces, para eso nosotros hacíamos nuestra secuente. Y si intersectaba, por ejemplo, ahí, pues ahí, justamente ahí las fuerzas específicas eran iguales y ahí teníamos un resalto hidráulico. Pero también se podía dar la situación de que, por ejemplo, justamente en ese punto, nuestra secuente no llega a esta altura, por así decirlo, y lo que teníamos que hacer es seguir trazando este perfil M2, por ejemplo, hasta acá, porque se va acercando a la altura normal, y este punto volvería a ser nuestra condición de borde,
Y ahora de acá tendríamos que seguirlo trabajando hacia aguas arriba. Es decir, de esta manera. Entonces sabemos que a partir de este punto, acá tendríamos un perfil del tipo S1, ¿no ve? Entonces nosotros tendríamos algo como esto. Del S1, y acá tendremos que trabajar nuestra secuente de este perfil del tipo S2. No, tienen secuentes todos nuestros perfiles supercríticos, entonces tendríamos algo como esto. Sí, una consulta. Sí, dime. En el caso de M2, no tendría que ser, en vez de ser asíntota a la altura normal, no tendría que ser perpendicular a la crítica, su terminación. A ver, perdón, a ver, déjame ver. Uy, tremendo. No, no, está bien. Mira que en este caso, uy, pensé que me estaba riendo. Mira que acá, por ejemplo, les había dejado esto. Es por eso que, a ver, está muy bueno que repasemos esto, porque si esto estamos fallando acá, calcularlos, uy, vamos a estar en problemas. Debíamos haber empezado por eso, pero yo pensé que ya lo habían trabajado bastante esto. Bien, imaginemos que acá está nuestro reservorio, entonces realmente este es el comportamiento del perfil del tipo M2, ¿no ve? Entonces, no sé si con eso te queda claro. Tiene que ser, tendría que ir paralelo a la altura normal. No podría ir nuestro perfil de M2 perpendicular a ese lado. Ese sería algo como el perfil del tipo S1, ¿no? Pero nosotros estamos en esta condición cuando la altura normal es mayor a la altura crítica. ¿No ve? Sí, Oxy. Ya, está muy bien porque esto, como les comento, es importante. Ya, entonces, como les he dicho, trazamos nuestro perfil M2. A esto nuevamente es nuestra condición de border. Trazamos nuestro perfil S1 y miren que estoy sacando mi secuente. Justamente en este punto donde la altura de la secuente es igual a la altura de este perfil del tipo S1, se igualan las fuerzas específicas, y eso lo trabajamos bastante. Ahí vamos a tener nuestro resalto hidráulico. Entonces déjenme borrar esto un poco. Lo voy a poner un poco por acá. Entonces se podría dar esto. Podría ser que justamente esta secuente, tal vez podríamos ponerlo mejor acá como una segunda situación, que sea que ya venir de esta manera secuente, entonces no se produce un resalto hidráulico en este punto. Seguimos jalando hasta este punto, vuelve a ser nuestra condición de borde, barremos hacia abajo arriba, el perfil del tipo S1, y cuando se igualan las fuerzas específicas en ese punto, vamos a tener este resalto hidráulico. Entonces, para este problema, estos serían todos los perfiles de flujo posible para este problema en particular. Ahora vamos al otro un poco más rápido. Esto era para repasar, ya lo hicimos, pero está muy bien para repasar. Veamos, por ejemplo, este. Miren que acá tenemos una pendiente fuerte, una pendiente suave, y acá van a cambiar las condiciones. Tenemos ahora acá la altura normal mayor a la altura crítica. Voy a poner eso acá. Entonces voy a tener un perfil del tipo M. Y ahora este perfil del tipo M va a venir a partir de esta condición de borde, y sí va a venir ahora de forma perpendicular. Vamos a tener acá un perfil del tipo M2. Va a ser como esto, ¿no? Vamos a empezar de acá esta condición de borde y va a venir justamente hacia la altura crítica, pero se va a acercar de manera perpendicular, ¿verdad? Entonces esto lo voy a tratar de dibujar. Vamos a tener algo como esto. Algo perpendicular. Se va a acercar a nuestra altura crítica. A partir de este punto se convierte en nuestra condición de borde. Con nuestra condición de partida, esta es una del tipo M2. Y a partir de este punto, miren que acá la pendiente cambia. Tenemos acá una pendiente fuerte. Y aparte que tenemos que la altura crítica es mayor a la altura normal. Entonces vamos a tener una pendiente fuerte. Vamos a tener un perfil del tipo S, steep. Y esto va a bajar. Esto va a tener que bajar de esta forma. Pues vamos a tener esto prácticamente. Cerca asintóticamente a la altura normal.
Y esto sería un tipo S2. Entonces, para conectar con este reservorio de este perfil, la única forma va a ser de que lleguemos a conectar con un fenómeno local, con un resalto hidráulico. Entonces, a partir de este punto, vamos a tomarlo como condiciones de borde. Vamos a ir hacia este lado. Y tendríamos un perfil del tipo S1, prácticamente igual que este, ¿no ve? Imaginemos ahí. Sacamos la secuente de este perfil del S2. Vamos a tener su secuente algo, por ejemplo, algo así. Entonces, acá, justamente acá, vamos a tener nuestro resalto hidráulico, porque la secuente del perfil S2 se intersecta con este perfil del tipo S1. Y estaría nuestro resalto hidráulico. Acá vamos a poner resalto hidráulico como una primera situación y acá como una segunda situación. Entonces, estos serían todos los perfiles de flujo posibles para estos dos problemas en particular. Nada complicado. Vamos a ver el otro. Vamos a ver uno más. A ver, con este vamos a ser un poco más rápido. Ya está. Vamos a trabajar un poco más rápido esto. Bien, entonces miren que acá vamos a poner otra leyenda, por ejemplo. Vamos a poner que esto de acá es la altura crítica. Y esto es la altura normal. Ya, entonces nuevamente tenemos acá condiciones de borde para este reservorio. Acá tenemos la compuerta. Y esto va a venir de esta manera. Y vamos a tener un perfil del tipo S2. A partir de acá, este punto se vuelve a ser nuestra condición de borde. Y empezaría a subir con un perfil del tipo M3. De manera perpendicular a la altura crítica. Entonces acá tenemos un perfil del tipo M3. Lo mismo, esto, no, este me parece que creo que es similar al que habíamos hecho en el primer problema, pero bueno. Aquí tendríamos un perfil del tipo M1. No, mentira, mentira. Esta es la altura normal. Esto vendría algo de esta forma. Y este sería nuestro perfil del tipo M1. Condiciones de borde, aguas abajo. Y empezamos a dibujar de esta forma nuestro perfil del tipo M1. Justamente sería así. Ahora lo que nosotros podríamos hacer es acá dibujar nuestra secuente. Y sí, exacto. Dibujamos nuestra secuente, por ejemplo, acá. Si en este punto se debe intersectar, por ejemplo, ahí podríamos tener un resalto hidráulico. De esa manera, tenemos un resalto hidráulico ahí. Pero también podría darse de que, por ejemplo, no se llegue a intersectar, entonces este punto vuelve a ser nuestro punto de partida, nuestra condición de borde, y tendríamos que también barrer, yo uso esos términos, trabajar este perfil a partir de esta condición de borde aguas abajo hacia aguas arriba. Y tendríamos un perfil del tipo S1. Este es M1. Volvemos a sacar acá una secuente para este S2. Podríamos alargar esta altura crítica. Y esto viene de forma perpendicular. Y sacamos su secuente. Y podría darse acá, por ejemplo, otro resalto hidráulico. Ahora, tal vez la pregunta acá, bueno, esto tendría que ser algo así, ¿no? Pero bueno, creo que pasa. Ahora, tal vez una buena pregunta estaría, ¿y cómo sé yo de que mi resalto hidráulico está acá o está acá? ¿Cómo voy a yo garantizar que justamente mi resalto hidráulico está justamente en acá donde me estás indicando y ya no dibujando acá? Pues justamente eso vamos a lograr calculando nuestro perfil de flujo.
a partir de con la ecuación de Bress y trabajando con un método numérico, con el que estamos trabajando normalmente y es muy trabajado, es con el método, que es el método de paso directo, ¿no ven? Entonces, eso, pero bueno, puede darse, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar si se está dando acá o en este tramo. Ahora veamos, este parece un poquito más interesante y esto de seguro nos va a ayudar bastante con otros problemas, porque por ejemplo, si se dan cuenta acá, justamente al empezar, no tenemos condiciones de borde. No tenemos condiciones de borde, entonces ya estamos en un gran problema. Y en un problema, en los exámenes que les envié, solo había uno, ¿no? Donde te decía dibujar todos los perfiles de flujo posibles y no te da condiciones de borde. Entonces ahora esta pregunta va para ustedes: ¿cómo dibujo acá si no tengo la condición de borde acá, aguas arriba? Sí, así es. Hay que trabajar con el teorema de Jaggers y aceptar de que tenemos acá una condición de canal natural. Entonces, nuestra condición de borde para este canal natural prácticamente estaría partiendo de la altura crítica, justamente de acá. Entonces, yo podría decir de que, no sé, por ejemplo, acá lo que está pasando es de que tengo acá mi nivel, por ejemplo, y esto está viniendo de esta forma. Esto está viniendo, por ejemplo, de esta forma. Ya, bueno, por ejemplo, ahí. Ya. Entonces, empezamos de acá, justamente de la altura crítica, y tendría que irse acercando hacia la altura normal, de manera asintótica. Y miren que acá la altura crítica es mayor a la altura normal, no sé por qué. Aquí está. La altura crítica es mayor a la altura normal, y sabemos que cuando tenemos que la altura crítica es mayor a la altura normal, tenemos perfiles del tipo S. Del tipo STIP. Entonces acá tenemos en la zona 2, vamos a tener un perfil del tipo S2. Ahora este punto se convierte en nuestra condición de borde. Acá cambia bueno, acá también tenemos una altura crítica mayor a la altura normal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Sabemos que el perfil del tipo S3 se acerca, bueno, a la altura normal nos acercamos de manera asintótica, entonces esta es nuestra condición de borde. Esto tendría que estar de esta forma, ya que estamos en la zona 3, porque acá tenemos la altura crítica es mayor a la altura normal. Tenemos también perfiles del tipo S, este va a ser un perfil del tipo S3. Este punto nuevamente, perdón, este punto nuevamente llega a ser nuestra condición de borde. Y acá cambian las condiciones, tenemos que la altura normal es mayor a la altura crítica, ya tenemos una pendiente suave, y eso también lo podemos ver acá en nuestro esquema. Entonces la altura normal es mayor a la altura crítica, ya tenemos una pendiente suave, vamos a tener perfiles del tipo M. Este llega a ser nuestra condición de borde ahora para trabajar en este tramo, y vamos a tener un perfil del tipo M3. Este perfil del tipo M3 sabemos que se acerca de manera perpendicular a la altura crítica, entonces vamos a tener algo como esto, por ejemplo. Ya, y hasta aquí nomás sigamos, porque miren que acá hay algo muy interesante. Nuestra condición de borde de aguas abajo lo tenemos acá, este reservorio, o el nivel del agua está justamente acá, del reservorio, embalse, como sea, lo tenemos acá abajo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso? Está muy interesante esta parte. Miren que acá lo que tendría que pasar es que de algún modo el agua tiene que bajar de esa forma. Entonces, necesariamente aquí tendría que haber una caída hidráulica. Para que haya esta caída hidráulica, o normalmente lo que tendríamos que hacer acá es tomar como condición de borde aguas abajo, justamente acá. Y como les digo, ya que va a haber tendría que haber una caída hidráulica, tendríamos que empezar de la altura crítica y tendría que acercarse a la altura normal. O sea, lo que tendría que pasar es algo como esto. Pero perdón, acá qué tipo de perfil vamos a tener. Tenemos igual la altura normal mayor a la altura crítica, vamos a tener un perfil del tipo M.
Y aquí vamos a tener un perfil del tipo M, como comento. Y que vamos a empezar de la altura crítica hacia la altura normal. Vamos a tener un perfil del tipo M2. Vamos a tener un perfil del tipo M2. Y está bien esto sí, porque acá vamos a tener una caída, como comento, y esto va a venir algo de esa forma, ¿no? Va a ir directamente hacia el reservorio. Bien, entonces no está mal. Ahora lo que tendremos que hacer es cómo trabajar esta parte. Esa parte está muy interesante. Lo que nosotros tendremos que hacer, en acá está medio que complicado, tendríamos que igual, como en este caso, pues a partir de condiciones de borde, aguas abajo. O sea, empezar por acá, de alguna manera. Entonces acá viene algo muy interesante. Este problema es muy interesante. Lo que nosotros tendríamos que decir es de que esto, el, el agua va a tener este tipo de comportamiento, va a subir como que por capilaridad, de esta manera, va a empezar a subir hasta acá, por ejemplo, o puede ser un poquito más abajo, pero necesariamente tendría que subir un poco más por acá. Podría ser, podría ser una opción. Y tomar esta como una condición de borde y decir que, bueno, está subiendo el nivel por capilaridad. Término muy manejado en hidráulica 1. Ahora, a partir de este punto, tomar como una condición de borde justamente ese punto y trabajar hacia aguas arriba. Entonces acá tendríamos un perfil del tipo M1, entonces vamos a tener este comportamiento, ¿no? El perfil sería M1 porque tenemos trabajado en la zona 1. Entonces vendría de esa forma. Sería un perfil del tipo M1. Ahora acá ya está algo interesante. Algo que nosotros podríamos hacer es, por ejemplo, acá, trabajar el subsecuente de este perfil del tipo M3 y donde se intersecte, por ejemplo acá, si se llegara a intersectar, podríamos tener acá un resalto hidráulico, o si no, igual que en acá. Esto se va acercando hacia nuestra altura normal y a partir de acá va a ser nuestra condición de borde nuevamente y tenemos que trabajarlo nuevamente hacia aguas arriba y tomar este como condición de borde. Un posible perfil de flujo también sería este. Entonces acá tendremos un perfil del tipo S1. Recordemos que acá en este tramo tenemos perfiles del tipo S. Y en acá nuestro perfil del tipo S1 viene de esta forma. Igual que acá, ¿no vean? Y los perfiles también les había pasado en el PDF. O los que más manejamos. Hay más. Entonces acá tendríamos un perfil del tipo S1. Déjenme borrar esto. Vamos a dibujar un poco mejor. Y esto vendría algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos acá, por ejemplo, eso podría venir acá. Nuevamente acá podríamos trabajar una secuente. Y si se intersecta, podríamos dibujar acá, resaltar acá nuestro, sí, dibujar acá nuestro resalto hidráulico. Dibujar acá nuestro resalto hidráulico. O también lo haremos un poco más interesante. Digamos que no va a llegar. Para hacerlo un poco más completo. Y digamos que va a venir justamente por acá. Casi como que sí quería llegar, pero no llega, llega acá. Y en este punto vuelvo a dibujar, vuelvo a tomar nuevamente como condición de borde. Y de acá igual empiezo a barrer aguas arriba. Ahora acá tenemos perfiles del tipo S1 nuevamente. Entonces esto se va a comportar algo de esta forma. Imaginemos que en este caso tendría que llegar. No creo que llegue hasta acá arriba. Bueno, podría darse, ¿no? Pero bueno, digamos que viene acá y también es un perfil del tipo S1. Acá ¿qué deberíamos hacer? Es dibujar nuestra secuente para la S2 y esta secuente tendría que venir de esta forma. Bueno, acá parece que no va a querer llegar. Voy a descartar esto y tendríamos que dibujar la secuente que es gemela, pero pareciera que no va a llegar y podríamos decir que, no sé, nuestro nivel va a subir. Lo que podríamos hacer mejor es especular, porque ya que es su gemela, imaginemos que este perfil del S2 va a venir de esta forma y va a llegar justamente acá. O sea, me explico, que esto va a venir algo de esta forma, así, y luego se traza la M3, la S3 como ven acá, pero lo quiero dibujar así como les muestro, para decir que su secuente está algo de esta forma. Algo de esa forma, digamos.
Entonces, acá vamos a tener la intersección de la secuente con el perfil S1, entonces ahí vamos a tener nuestro resalto hidráulico. Entonces, este problema está un poquito más completo. Pero esto espero que les haya dado una mejor idea para que tengan criterio al momento de trabajar sus perfiles, porque creo que comentó que posiblemente podría entrar esto de dibujar los perfiles de todos los perfiles de flujo posible. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? Ahora sí, una preguntita. Al inicio no escuché bien. ¿Por qué tomamos la condición de borde inicial al principio? Ah, ya. Cuando no tengan condiciones de borde acá, les envío un examen y no tienen condiciones de borde. Si les dicen que acá, aguas abajo, van a tener un reservorio. Sí, que está justamente abajo o algo así, comenta. Sí, aguas abajo van a tener un reservorio, comenta. Exacto. El detalle está en esa pregunta, no te indica el nivel. Y eso es lo interesante. No sé si en el examen les decía ya el nivel que esté abajo, o que esté, o la otra fila que esté a 2 metros, o para la otra fila mayor a la altura normal. Bueno, eso no comenta. Pero les decía que aguas abajo tiene un reservorio. Aguas arriba, pero no tienen un reservorio. O no tienen una condición de borde impuesta a aguas arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el teorema de Jaggers. El teorema de Jaggers que nos dice que al no tener una condición de borde impuesta a aguas arriba, hay que tomar como condición de borde la altura crítica. Entonces, justamente de ahí estoy empezando. Cuando empezamos de la altura crítica, vamos a tener acá, bueno, primero podemos ver que es un perfil del tipo S. Podemos ver y sabemos que acá vamos a tener un perfil del tipo S2. Y tendríamos que empezar justamente de la altura crítica. Y el comportamiento de este perfil S2 tiene este comportamiento, ¿no? Se lo dibuja de esta forma. Y bueno, acá de forma adicional dije, bueno, si esto se va a comportar de esta forma, me imagino que acá puedo tener un reservorio y bueno, es algo adicional. Pero eso en resumen. ¿Estuvo claro? Sí, Auxi, Auxi, muchas gracias. y si la Ya. altura normal estaría arriba, No te escucho muy bien. si la altura normal estaría arriba, ¿cómo manejaríamos eso? La altura normal, aguas arriba. Lo más seguro es que si te da la altura normal, aguas arriba, tendría que darte, seguramente tendría que darte una condición de borde impuesta, porque va a ser interesante que tú quieras empezar desde tu altura crítica. Porque, a ver, si vemos nosotros nuestros perfiles y nosotros usamos ese mismo concepto, y esto estaría al revés, la altura normal a la altura crítica. Sí, tendría esto, ¿no? La altura normal mayor a la altura crítica y queremos llegar a usar el teorema de Jaggers. ¿Cómo dibujaríamos nuestro perfil? ¿Cómo empezaríamos de la altura crítica? No sería posible, ¿no? Y normalmente en ese examen también la altura crítica es mayor a la altura normal. Y si te da la altura normal mayor a la altura crítica, tendría que darte una condición de borde impuesta para que tengas un perfil M2 o tal vez un M3. Eso es lo que normalmente pasa. Si te da una condición de canal natural, sí, normalmente te va a dar la altura crítica mayor a la altura normal. Porque como te comento, a ver, si analizamos acá, ¿cómo podrías empezar de la altura crítica? No se va a poder, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. Tenemos que analizar bien. ¿Está claro eso? Sí, Auxi, Ya, a ver, haremos un último más. En los cálculos vamos a trabajar un poco más rápido porque lo vamos a hacer con Excel. Y yo sé que les aburrí bastante ya trabajando lo que es, trabajamos todo a manual. Así que yo sé que lo tienen bien digerido, lo vamos a trabajar con Excel. Haremos este es interesante. Bueno, no es más fácil, pero es algo que normalmente podemos llegar a ver, que se nos pueda presentar en la vida real, o lo más, sí, básicamente eso. Ya, Ya, podemos ver de que en este caso, miren acá, este sea justamente aquello. Me están llamando. Déjenme contestar un ratito, por favor. Eh, un minutito, por favor. Porque si no me va a seguir llamando y si... Un momentito. Hola, te cuento que me encuentro en clases y saliendo de clases te llamo, por favor.
Ya, gracias. Ya, veamos acá. Acá tenemos, por ejemplo, les decía que este problema resulta algo interesante, pero como pueden ver, o alguien ya lo está dibujando tal vez, en realidad es un poquito más sencillo. Algo que podríamos cambiar tal vez acá, me parecería mejor que si la altura normal, aquí tenemos la altura crítica y la altura normal, esto vendría de esta forma, luego de acá se vendría, creo que acá cometí un error. Bueno, también se puede dibujar, pero si esto vendría de esta forma, acá tenemos nuestra altura normal mayor a la altura crítica, tendríamos un perfil del tipo M, pero hay algo que les quería mostrar, así que denme un momentito, voy a ver si lo puedo modificar de otra forma. Ya, continuamos, no pensé que lo había tardado, no, está bien. Ya, entonces, a ver, veamos acá, tenemos que la altura normal es mayor a la altura crítica. Sí, ahí ya sé qué está pasando acá. Esa es la altura normal, esa es la altura crítica. Exacto, esto está mal. Miren, ¿alguien puede darse cuenta dónde está el error acá? Si tuviera puntos, les diría por más 10 puntos. Hay un error acá muy interesante, que no puede ser pasado por error, es tema de darle una nomenclatura o algo así. Alguien puede se da cuenta, hay un error muy interesante acá. Toma la altura de sección. A las preguntas que están acá en el chat me lo comentan después, lo vamos a leer después, por favor. ¿Alguien se da cuenta acá el error tremendo en acá? ¿O justamente tiene que ver con eso? Tomamos la última sección del rol, ya que es su crítica. Ahora vamos a leer un poquito mejor. Vamos a leer un poco mejor casi al finalizar. Les decía yo, ¿alguien me puede decir dónde está el error acá? Hay un error muy interesante. Bueno, como les comento, no puede ser pasado, no podría pasar en realidad hasta como error. Lo que tendríamos que hacer acá es decir que este tema de nomenclatura solamente, por eso que hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer acá, estaba pensando que esta es mi altura crítica y por eso quería partir de esa forma, y está bien, podríamos trabajar así, pero lo que mejor podríamos hacer acá es de que justamente este punto, esto de acá, que normalmente en todos, si se han dado cuenta, lo hemos trabajado como altura crítica. Y esto de acá lo hemos trabajado con altura. No, perdón, sí está mal este problema. Está mal si vamos trabajando con esta idea. Esto en todos los problemas, este tipo de, no es nomenclatura, ¿no? Este tipo de segmentado lo habíamos trabajado como altura normal. Y este tipo de segmentado lo habíamos trabajado como altura crítica. Y si partimos con la misma idea, este problema está mal. Ya comentando aquello, ¿se dan cuenta dónde está el error? Si manejamos esa idea, siendo específico, si manejamos esa idea, ¿se dan cuenta dónde es el error? Nuevamente les comento, si esto lo trabajamos como altura normal y esto lo trabajamos como la altura crítica. ¿Se dan cuenta el error? Es un tema un poquito conceptual. A ver, chicos, ¿alguien? Yo sé que aquí tenemos buenos... Sí, ¿cuál es el que está tomando en cuenta como altura normal, perdón? Ya nos comentó Ale. La crítica no depende del fin perfecto. Exactamente, justamente va por ahí la idea. Acá había comentado, ¿no? Si trabajamos con esa idea de que esta es la altura normal y esta es la altura crítica, con justamente esto,
y trabajando con esta idea, justamente con esta, por eso hay que tener cuidado ahí. Miren que el ingeniero les podría dar una diferente tipo de, caracterizar de una diferente forma la altura normal o la altura crítica, pero ustedes con teoría no se hacen ningún problema. Les decía, si trabajamos con esa idea, eso está mal, porque sabemos que la altura crítica, miren que si yo tomo esta como la altura crítica, y respondiendo a la pregunta, alguien decía cuál está tomando como altura crítica, cuál como altura normal, la que está con segmentado línea, punto, lo estamos trabajando como la altura crítica y también las demás, ¿no es cierto? Entonces miren que acá estaría raro si yo tomo esa idea. La altura crítica, luego varía la altura crítica, luego altura crítica, no puede ser, porque sabemos que la altura crítica no depende de la pendiente, porque aquí está cambiando la pendiente. Entonces la altura crítica no varía, tendría que ser constante, o sea, esto tendría que ser la altura crítica, ¿verdad? A ver, veamos nuestras presentaciones, muy importante, vean que ahí se los podría trampear bien fácil. Acá habíamos resuelto estos dos problemas que son muy típicos de exámenes. Acá está. Miren que nosotros con esta fórmula, lo vamos a detallar, es muy importante esto. Con esta fórmula nosotros trabajamos la altura normal, con esta nosotros trabajamos la altura crítica. Entonces miren ustedes que para trabajar nosotros la altura normal, dependía del área y de la pendiente. O sea, si cambia la pendiente, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la altura normal. Pero ¿qué pasa con la altura crítica? Si cambia la pendiente, acá no pasa nada. La altura crítica no depende de la pendiente. La altura crítica no depende de la pendiente. Entonces, nosotros teniendo esa idea, no nos hacemos problema con eso, porque me acuerdo una vez, ya sea con el ingeniero Seleme manejaban otro tipo de apariencia o caracterizaban de una diferente forma la altura normal y la altura crítica. Como que ahí recuerdo que tuve un poquito de problemas, pero con este concepto queda más claro eso. Entonces nosotros no nos hacemos problemas. En un momento me dijiste que eso era altura crítica y esto altura normal, pero sabemos y vamos a detallar ahora. No, Y sí, vamos, pero podría cambiar dependiendo de la sección del canal. Si cambiaría de sección de canal en el tramo 2, podría ser que cambie la altura crítica. sí, exacto. Porque, sí, en realidad sí, tienes toda la razón. En este caso, bueno, no detallamos aquello, ¿no? Definiremos de que todos los perfiles anteriores también estamos trabajando con una sola sección, así como nuestros problemas con una sección rectangular solamente. Pero estás en lo correcto. Sí, también podría variar la altura crítica si cambiamos, si alteramos un poco la geometría o el caudal, por ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora, si sabemos que acá la pendiente está cambiando, sabemos que la altura normal es la que está cambiando, la altura crítica no depende de la pendiente, así que este tipo de línea va a ser nuestra altura crítica. Así que tengan cuidado con eso. Esta va a ser nuestra altura crítica y esta va a ser nuestra altura normal. Lo vamos a poner con color. Esto de acá va a ser nuestra altura normal. Ahí está. Altura crítica y altura normal. Entonces, empecemos ahora a dibujar nuestros perfiles de flujo. Entonces, por ejemplo, justamente esto va a venir, tendríamos acá la altura normal mayor a la altura crítica. Tendríamos perfiles del tipo M, ¿no es cierto? Mild, pendientes suaves. Entonces partimos de esta condición de borde y va a venir perpendicularmente a la altura normal. Por ejemplo, y este perfil, ya que está en la zona 2, es un perfil tipo M2. Ahora, estamos acá, para el que tal vez quiere esto, ahí está. Partimos justamente desde este punto como condición de borde. Tenemos acá que la altura crítica es mayor a la altura normal. Y justamente acá tendríamos perfiles del tipo S, perfiles del tipo steep. Creo que el Inge también lo caracteriza como perfiles que van o como drawdown, creo, ¿no? Bueno, no, vamos a prueba. Empezamos de acá y esto va a ir de forma asintótica hacia la altura normal. Algo así, por ejemplo. Y esto va a ser un perfil del tipo S2 porque está en la zona 2. Entonces, justo desde este punto,
va a ser nuevamente mi condición de borde. Voy a barrer aguas arriba. Ahora esto me lo voy a traer por acá porque si no me va a perjudicar. Estamos justamente acá y veamos que acá la altura normal es mayor a la altura crítica. Tenemos perfiles del tipo M, ya que vamos a estar en esta zona de acá, vamos a tener la zona 3, vamos a tener un perfil del tipo M3. Y esto va a se va dibujando de forma, o bueno, se va acercando de forma perpendicular a la altura crítica. De esta forma, tenemos un perfil del tipo M3. Ahora aquí estamos en un problema. La única manera de que este perfil llegue a subir, porque obviamente el caudal tiene que estar bajando de esa forma, hay un cierto caudal, pues necesariamente para subir o para conectar un perfil que lleguemos a dibujar, y vamos a dibujar de acá, vamos a empezar de condiciones de aguas abajo, necesariamente vamos a tener que trabajar con un resalte hidráulico. Entonces, ¿cómo viene la idea? No recuerdo bien, pero podríamos partir un poquito con una cierta lógica. Si no tenemos acá condiciones de borde acá, aguas abajo, ¿qué deberíamos hacer? Necesariamente tenemos que partir con algo de lógica, ¿no? Necesariamente acá va a haber una cierta altura. Si estamos modelando, no sé, para el diseño, un cierto caudal máximo y demás. Sí, exactamente, si estamos modelando, por ejemplo, un cierto caudal máximo, imaginemos que tenemos una altura máxima. Justamente por ahí está pasando el nivel del agua y está saliendo el caudal por encima de la cresta del vertedero si es una represa, o por la de una SUT. Sí, por la de una SUT podría ser mejor. Sí, exactamente, tendría que ser por encima de la cresta de una SUT. Entonces tomamos esto como condición de borde aguas abajo. Y esta sería una curva aquí tendríamos que tener una curva de remanso. Y esta curva para unirlo con esta curva frontal. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es dibujar justamente acá tendríamos un perfil del tipo M1, ¿no ve? Y este perfil del tipo M1 vendría de esta forma. Sí, exactamente. Ese sería nuestro perfil del tipo M1. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es dibujar la secuencia acá. Ahí, por ejemplo. Y si no se llega a intersectar, pues tomamos nuevamente eso como condición de borde. Tomamos como condición de borde justamente acá. Y empezamos también a barrer de aguas abajo hacia aguas arriba. También tendremos otra curva de remanso. Y acá tuviéramos un perfil del tipo S1 que se va a acercar de manera perpendicular hacia la altura crítica. Algo así, por ejemplo. Dibujamos nuestra secuente del perfil del tipo S2. Venimos algo así. Y acá tuviéramos un resalte hidráulico. O tal vez posiblemente podría darse acá, ¿no? También podría darse acá. Podría ser una opción. ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues con cálculos. Vamos a ver si se da el resalte hidráulico como una primera situación acá o como una segunda situación acá. ¿Ya? A ver, me parece bueno terminar sí, con este problema de perfiles de flujo. Lo hicimos bien despacio, pero esto debe estar bien claro porque si esto lo vamos a pelar, pues el calcular va a estar más difícil. Ya, entonces, a ver, para terminar esto de los perfiles de flujo, lo que les podría comentar es de que su aplicación es muy importante, nos sirve para prevenir inundación, como también para un diseño, por ejemplo, para el diseño de nuestro canal, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, miren que acá tengo dibujada la primera situación que les había comentado que podría darse, y a partir de que nosotros tenemos este tipo de perfil, podríamos empezar a hacer bueno, se empieza con un diseño preliminar para luego hacer un diseño y dibujar o trazar de esta manera, por ejemplo, este es tipo de borde libre, que la altura que sea más alta, por ejemplo, va a ser también en función a un cierto periodo de retorno, y de esa manera podríamos hacer un diseño preliminar, por ejemplo, de esta manera. Porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, a ver, déjeme. Si, por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos un canal de esta forma, y esta altura es justamente esta de color, bueno, esto viene de esta forma.
Imaginemos que acá tenemos esta altura, este tipo de borde, y acá tenemos un cierto nivel a partir para un cierto caudal. Y para un caudal máximo, no sé, imaginemos que acá, sube acá. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener inundación. Entonces nosotros tratamos de evitar aquello y lo que nosotros primero hacemos es modelar este tipo de perfiles, ya sea, bueno, calculándolos de esta forma manual, pero lo que más comúnmente se hace es modelarlo, por ejemplo, en GCrash, y una vez que nosotros en GCrash u otro tipo de software modelamos este tipo de comportamiento para diferentes caudales, los niveles que puedes llegar a seguir, pues tratar de evitar la inundación y hacer el diseño correspondiente para ese caudal, para un caudal máximo, que ese caudal máximo podemos sacarlo con diferentes softwares. El ingeniero Montenegro había comentado, ¿no? Había trabajado con un software muy poderoso, con el GKHMS, que trabaja con diferentes tipos de metodologías, bueno, ya prácticamente hidrología, ¿no? En resumen, la hidrología nos va a dar el caudal máximo y con eso ya modelar. Entonces la hidráulica, vean que es muy importante también. Y esto de los perfiles es también muy importante. Nos sirve para esto. Ya, entonces vámonos a los cálculos. Lo hice bien calmita esto, pero esto tiene que estar muy claro. Empezaremos a trabajar problemas algo especiales, pero yo no lo vamos a hacer con calma. Vamos un poquito más rápido. Tal vez tienen alguna pregunta hasta acá. Sigo en la reunión. ¿Siguen acá? ¿Estamos todo bien? ¿No tienen ninguna pregunta, chicos? Está fácil, ¿verdad? Hasta acá. Sí, una consulta, disculpe. En el- es en los exámenes pasados, bueno, había un examen pasado donde, como usted dijo, tenemos que dibujar todos los perfiles posibles. Entonces, ahí no nos dan los numéricos como para saber si se intersectan o no. Entonces, Ay, hay que dibujarlo como usted lo hizo en el primer ejercicio. sí, exacto, porque te dice todos los posibles perfiles de flujo. En realidad, a ver, qué bueno que no lo lloré. En realidad, tú no estás del todo segura si tu resalto hidráulico se da justamente, a ver, déjame activarlo. Acá estaba muy interesante esto. Acá, en realidad, si te pide, por ejemplo, dibujar todos los perfiles de flujo, ya va a cargar, un momentito, tendrías que tener un esquema de este tipo. Uy, ahí está. Tendrías que tener un esquema de este tipo, porque este es un posible perfil y este va a ser otro. Entonces, ¿cómo garantizas que tu resalto hidráulico se va a dar acá o acá? Pues tendrías que hacer los cálculos. Pero si te pide dibujar todos los perfiles de flujo posibles, entonces tendrías que tener algo como esto. Y si en caso tienes un problema, y yo haría eso, te dice dibujar todos los perfiles de flujo y luego resolver el siguiente problema de flujo gradualmente variado de ese mismo esquema. Entonces, de partida sería esto. Y realmente, antes de empezar a resolver cualquier tipo de perfil o cualquier tipo de problema de flujo gradualmente variado, tendríamos que tener ya esto en mente o dibujar de manera anticipada, ¿no? Antes de empezar. Y una vez que empezamos a calcular, decimos, ajá, aquí da el resalto hidráulico. Y esto ya no, ¿ve? Esto tendríamos que borrar. Justamente esto tendríamos, esto acá tendríamos que borrar y presentar un esquema, solamente que el flujo viene por acá, resalta, y se va para el reservorio. ¿Está clara la respuesta? Sí, Auxi. Ya, eso, si en caso entra. Entonces yo creo que con todos esos casos que vimos, normalmente se los sabe dibujar mínimo dos o algo así en clases. Hicimos los más interesantes que me pareció para que puedan, para que les pueda ir bien. Si les da una pregunta es, bien, antes de pasarnos a los problemas, espero que eso salga más rápido. Me parece bueno de que les muestre esto más. Es de una bibliografía muy interesante que no sé si les comentó el ingeniero antes de cesar esto. Está justamente acá. No, este es de Berlamont. Creo que está acá. No, este también es el de Berlamont. ¿Dónde está? A ver, denme un minutito, por favor. Está justamente... a ver acá. A ver, dame un minuto, por favor. Está en...
Hidráulica de canales de viento. Creo que está justamente en este. Bueno, acá está la colección. Ustedes deben tener esto. Flujo gradualmente variado. Ya. Está justamente acá. Miren que acá hay igual un problema. Bueno, más que problema, te muestra los perfiles igual y está muy propio esto. Y uy, ya no lo estoy grabando. A ver si si el que graba me lo pasa. Está muy propio eso realmente. Está en español. El de Belmonte está en inglés. Este está en español y es muy bueno. Está justamente acá. Aquí está. Veamos solamente este. El otro les dejo como tarea a ustedes. Está justamente acá. Ay, caramba, pero lo que tendríamos que hacer. Estoy presentando pantalla. ¿No? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Auxi. Ya, miren esto. Voy a venir con esto. Vamos a venir con editar. Vamos a darle copiar. Estaba esto en la página 20, creo, ¿no? A ver, estaba por acá. Ahí está. Es justamente este problema de acá. Miren que este es interesante. Este es... Ah, no, es casi similar al que trabajé. Ah, es similar al que trabajé. Es similar al que había trabajado. Aquí está el problema que les había mostrado. Es algo similar, creo que justamente es el mismo. Me parece que tiene más tramos, casi. Oh, miren, pero ahí está el problema. Ahí está muy interesante y aquí también hay otro. Entonces miren que acá, lo mismo. Tenemos acá, te dice la altura crítica. Te menciona aquello, miren que tendrás que tener esa información, altura crítica. Y justamente esto de acá es la altura normal. Entonces vamos de acá, aguas arriba, tenemos condición de borde, tenemos un perfil de S2 porque tenemos que la altura crítica es mayor a la altura normal, entonces va justamente de esa forma. Nuevamente este punto, vamos a dibujarlo, a ver, lo rellenaremos, no importa. Sí, creo que es justamente el mismo, creo que no me he dado cuenta. Viene de esta forma, nuevamente este punto llega a ser nuestra condición de borde igual, tenemos acá la altura crítica mayor a la altura normal. Sí, exactamente eso. Y acá lo que está pasando es de que tenemos en la zona 3 y vamos a tener este comportamiento asintótico hacia la altura normal. De acá y tenemos ahora la altura normal mayor a la altura crítica, entonces vamos a tener un perfil del tipo de... Sí, justamente es el mismo que trabajamos. Miren que acá lo que tienen que hacer es esto, ¿no, chicos? Miren que sí, justamente es el mismo, no me había dado cuenta. Tal vez quería mostrarles pero este está un poquito más sencillo. Y de todos modos, al finalizar, a ver si bueno, no, les voy a pasar ya este librito. Tal vez lo tienen. Este problema igual está muy interesante. Pero bueno, de esa forma sí, justamente es el que habíamos trabajado. No me había dado cuenta. Creo que era este el que les quería mostrar. Ya. Entonces, eso, no tendrían que mostrar esto. O sea, no se van a dar todos los resaltos. Pero nosotros tenemos la forma de garantizar que el resalto hidráulico se dará acá o acá. Lo vamos a trabajar a partir de nuestros cálculos. ¿Ya? Entonces, sí, había esto de acá. Miren que acá, ya, yo lo dibujé acá. Pero como les había comentado, acá podría darse un resalto hidráulico. Uy, mentira. Me olvidé de aquello. Es también un posible perfil. Es decir, venimos por acá, M1, y por acá, pues el nivel del agua a partir de esta, no sé, bueno, sí, es una compuerta. Podríamos verlo como una compuerta. Y a partir de acá, nos faltaba eso. Qué interesante. Ya que teníamos acá la altura normal mayor a la altura crítica, tenemos un perfil del tipo M3. Entonces, justamente desde este punto era nuestra condición de borde y subía de manera perpendicular a la altura crítica. Entonces les había comentado que acá necesariamente tenemos que tomar como una condición de borde la altura crítica y tendría que subir asintóticamente la altura normal, y es un perfil del tipo M2. Con lo mismo, ¿no? Altura normal mayor a la altura crítica, SM, de esa forma. Y acá lo que tendríamos que hacer es dibujar su secuente de este M3. Imaginemos que este M2 estaba dibujado de esta forma, la secuente de este perfil del tipo M3. Y la secuente de esa forma, imaginemos que se intersecta acá, o bueno, en este caso ahí, bueno, intersectó. Y justamente acá se va a dar nuestro resalto hidráulico. Uy, yo creo que con esto les aburrí, pero con esto no creo que perdonen si les da un problema así, porque yo igual recuerdo que mencionó que va a poner posiblemente perfiles de flujo. Para el que no sabía muy bien hidráulica, con esto yo creo que está súper comido esto de los tipos de perfiles. Entonces, ya para no aburrirlos, esto es más sencillo, la verdad. Les voy a dejar, les voy a enviar este libro, si en caso no lo tienen, denle una chequeada a este último problemita. Bien, esto no está saliendo en la grabación, pero los que están grabando, a ver si me lo pasan, por favor. Y terminando y cerrando esto de los tipos de perfiles de flujo,
me parece muy importante realmente agradecer a mis auxiliares, a mi auxiliar David, a mi auxiliar Cuba, que realmente fueron grandes auxiliares para mí, se los debo bastante a ellos, todo el conocimiento que llegué a adquirir, me ayudaron bastante. Ok, vámonos a determinar los perfiles de flujo, lo vamos a hacer eso un poquito más rápido, y no sé si hasta acá o aprovechando, pues pueden hacer algún tipo de pregunta. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta, chicos? ¿Nadie? ¿Estamos todo bien? Vamos a borrar esto. Auxi, entonces, en el último ejemplo que vimos, ¿por qué se produciría ese? A ver si lo puede poner, por favor. Hacer rapidita la pregunta. En el último ejemplo que vimos de los perfiles. Déjame abrirlo. Aquí está. Sí, no en eso. En lo que usted planteó, aquí, digamos, parte en la última parte, desde el vertedero, digo, donde está la compuerta, comienza a partir y se convierte en un flujo M3, ¿verdad? Pero en el que hicimos, donde había como tipo caída libre, subía el agua, ¿no ve? Como si estuviera ahogando. Ajá, es que puede darse, obviamente que es un posible perfil de flujo. Lo que no, por ejemplo, acá, por eso comentaba que yo, de que no necesariamente se va a dar un resalto, otro resalto y otro resalto. Es posiblemente. Entonces, si por ejemplo acá ya se intersecta la secuente de este perfil con el perfil M1, este supercrítico con este subcrítico, pues ya el resalto se da acá y esto ya nada que ver. Pues es un posible perfil. Entonces, esto no y esto tampoco. Ya, o sea, eso es importante. Vamos a arreglar esto no y esto tampoco. El resalto hidráulico está acá. Pero también podría darse de que el resalto hidráulico justamente, o sea, lo que hice no está mal, justamente de que el resalto hidráulico se dé acá, pero esto, bueno, en acá ya no se tendría que dar, se estaría dando el resalto hidráulico en acá. Esa es la pregunta, ¿no? No, pasando la compuerta. Este resalto hidráulico de acá. Sí, en esa parte, en el ejemplo que usted hizo, estaba como que ahogando la compuerta. A ver, podemos volver. A ver, tal vez cometí un error y ya de antemano, perdón, ahora vamos a verlo. Entonces sería el antepenúltimo, si no me equivoco. Ese. Aquí Ese. está. Sí. Ah, ya, ok. Entonces, lo que estamos viendo acá, no, pues en realidad acá lo que tendría que pasar, creo que sí tendría que haber porque si se daría esto, lo que tendríamos que decir es que, no sé, que esta compuerta es más pequeña y que lo estaría ahogando ahí, porque este nivel tendría que ser menor, ¿no vean? Exacto. Sí, Este sí. nivel que sube por capilaridad tendría que subir necesariamente. Entonces, no, muy buena observación. Lo que tendría que pasar acá, y eso sí puede pasar, es decir, de que me olvidé por eso aquello, justamente desde este punto, uy, no, muy buena pregunta, justamente desde este punto, tendríamos que trabajarlo como condición de borde. Tendría que venir a la altura crítica, es un perfil del tipo M3, y dibujamos su secuente y va a intersectar, y acá vamos a tener un resalto hidráulico. Y si se ponen a pensar, o sea, si el agua viene por acá, empieza a subir, miren que esta altura de carga que tenemos va a bajar el caudal, pues de alguna manera rápido. Necesariamente vamos a tener acá un nuevo resalto hidráulico. Y además presentarlo como posibles perfiles de flujo está muy bueno. No está muy buena observación. Tienes toda la razón. Porque luego va a subir el nivel y vamos a tener una caída libre. Está mejor, ¿no ven? Con eso. Sí, sí, gracias. No, gracias a ti. No sé cómo se me puede escapar. Ya. Tal vez alguien tiene alguna pregunta más. Vamos a trabajar nuestros problemas. Ya no lo vamos a hacer como lo hacía anteriormente, con calmita, porque creo que ya les aburrí con esto. Lo vamos a hacer directamente acá con el Excel.